Hola Acuario, bienvenido, bienvenida a Alma y Destino. Hoy vamos a descubrir qué quiere decirte esa personita especial con la que ahora mismo estás en contacto cero, qué siente realmente, qué está ocultando, cómo está viviendo esta distancia y si existe posibilidad de volver a acercarse a ti. La primera carta dice, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí siento algo muy profundo por ti, pero me asusta no poder darte lo que quieres. Perdón por romper tu confianza. Todavía tengo esperanza de que podamos arreglar esto. Aún no estoy preparado o preparada para abrirme emocionalmente. Alejarme de ti me hizo darme cuenta de cuánto te amo. Llevo muchísimo tiempo engañándome a mí mismo, a mí misma. Todavía no estoy preparado para buscarte o hablarte. Los recuerdos contigo me persiguen constantemente. La última sigo muy confundida con todo lo que pasó entre nosotros. Del mazo me queda, sé que te he fallado. Vale, Acuario, esta persona está llena de cosas que nunca te dijo y esta lectura parece literalmente una carta abierta de alguien que intentó hacerse el fuerte pero terminó rompiéndose por dentro después de ese contacto cero. La primera carta dice, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Y esto no sale desde la nostalgia vacía, sale desde alguien que compara todo lo que vivió antes contigo y se da cuenta de que contigo sintió algo diferente. Tú llegaste a mover emociones reales. Esta persona pudo haber tenido otras historias, otras conexiones, otras personas alrededor, pero contigo hubo algo que le cambió por dentro, porque tú no le diste solo atención, le diste paz, comprensión, ilusión, conexión emocional, y ahora entiende el valor de eso cuando ya no lo tiene igual de cerca. La siguiente carta me lo confirma todavía más. Sí siento algo muy profundo por ti, pero me asusta no poder darte todo lo que quieres. Aquí está el verdadero problema de esta conexión, que no fue falta de sentimientos, fue miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo al compromiso emocional, el miedo a sentir que contigo ya no podía esconderse detrás de juegos, orgullo o actitudes frías, porque yo aquí veo que esta persona al principio intentó llevar la conexión como algo ligero, algo sin compromiso, algo que sí pudiera controlar. Incluso algunos empezaron como amigos con tensión, coqueteo o una energía más divertida que seria, pero cuanto más avanzaba todo, más emociones aparecían y ahí empezó a bloquearse. Porque contigo ya no podía fingir indiferencia. La carta que dice perdón por romper tu confianza. Aquí ya entra la culpa directamente. Esta persona sabe perfectamente que hubo acciones que te dolieron. Silencios, idas y vueltas, promesas incumplidas, actitudes inmaduras o momentos donde sentiste que no podías confiar plenamente. Lo más duro es que esta persona sabe que tú le abriste tu corazón de verdad y siente que no cuidó eso como debía. Por eso el contacto cero le pesa más de lo que aparenta. La siguiente carta decía, todavía tengo esperanza de que podamos arreglar esto. Sinceramente, Acuario, esta persona no siente que la historia esté terminada emocionalmente, aunque haya silencio, distancia, bloqueo. Sigue habiendo una esperanza interna. Yo aquí veo a alguien que muchas veces imagina volver a hablar contigo, arreglar las cosas o tener una conversación pendiente que nunca ocurrió. Después aparece la carta que dice, aún no estoy preparado o preparada para abrirme emocionalmente. Aquí está la contradicción de esta persona. Te quiere, te piensa, te extraña, pero emocionalmente sigue cerrado, porque abrirse contigo significaría admitir todo lo que siente y también admitir el daño que te causó. Y siento muchísimo orgullo y miedo mezclado aquí. Esta persona reprime demasiado las emociones hasta que terminan explotándole por dentro. Y luego está la carta que dice, alejarme de ti me hizo darme cuenta de cuánto te amo. Porque esta persona creyó que alejándose iba a olvidarte o recuperar el control emocional, pero pasó exactamente todo lo contrario. El silencio hizo crecer el sentimiento. Ahora te recuerda más, ahora compara a los demás contigo, ahora entiende cosas que antes no veía. Y eso conecta perfectamente con la siguiente carta que dice, llevo muchísimo tiempo engañándome a mí mismo, a mí misma.
Aquí siento a alguien que intentó convencerse de que no estaba tan enamorado, que fingió que podía seguir adelante sin problema, que actuó distante para no verse vulnerable, pero ya no puede sostener esa mentira interna, porque la conexión le sigue removiendo emociones aunque intente ocultarlo. Luego te dice, todavía no estoy preparada para buscarte o hablarte. Esta carta explica por qué sigue el contacto cero, no porque no le importe, sino porque todavía no sabe cómo enfrentarte, tiene miedo de que ya no quieras escucharle, a que ya sea tarde, de volver y no saber sostener emocionalmente lo que siente y aún así no logra soltarte del todo. Después te dice la carta, los recuerdos contigo me persiguen constantemente. Aquí siento noches donde piensa en conversaciones antiguas, sitios donde ibais juntos, fotos, detalles pequeños que le devuelven tu energía de golpe. Siento algo muy fuerte. Esta persona intenta distraerse, seguir con su vida normal o aparentar normalidad, pero emocionalmente todavía sigue atrapada en esta historia. La última carta dice, sigo muy confundido o confundida con todo lo que pasó entre nosotros. Siento que esta persona siente muchísimo, pero no sabe gestionar lo que siente. Quiere acercarse, pero se bloquea. Quiere olvidarte, pero no puede. Quiere avanzar, pero sigue mirando atrás. Y sinceramente, Acuario, esta lectura no parece la de alguien que dejó de amar. Parece la de alguien que entendió demasiado tarde la profundidad que tiene esta conexión. Al fondo del mazo me quedaba la carta que dice, sé que te he fallado. Esta carta es durísima emocionalmente porque me está hablando de una persona que ya no puede seguir fingiendo que no hizo daño. Es una carta de culpa, no es una carta fría. Aquí siento a alguien que en el contacto cero aparenta distancia, orgullo o indiferencia, pero por dentro sabe perfectamente que rompió algo importante entre vosotros. Esta persona reconoce que no estuvo a la altura de lo que tú necesitabas. Puede hablarme de promesas incumplidas, silencios, alejamientos, confusión emocional, falta de claridad, incluso hacerte sentir poco valorado o valorada. Lo más profundo aquí es que esta persona sabe que tú sí entregaste algo real y eso le pesa. Porque tú quizás intentaste comprender, esperar, justificar, mientras esta persona se cerraba cada día más y más. Y ahora, en el silencio del contacto cero, esta carta parece alguien despertando emocionalmente y pensando, ahora entiendo cuánto daño hice. También siento muchísimo arrepentimiento tardío, como si mientras estabais juntos esta persona no hubiera entendido realmente tu valor, pero al perderte empezó a ver todo con claridad. Y el mensaje espiritual aquí es muy fuerte. Tú no estabas pidiendo demasiado, simplemente estabais pidiendo reciprocidad emocional. Y esta persona ahora entiende que no supo darte eso cuando más lo necesitabas. Y ahora vamos a preguntar al oráculo algo muy fuerte. ¿Qué está oculto realmente dentro de este contacto cero? ¿Qué te está escondiendo esta persona? Que siente en silencio aunque no lo diga. La primera carta dice mantener una promesa. Te atrapé. Controlarse. Separándose. El encuentro equivocado. Grabación. Anuncio, expresión, revelación. Falso amigo. Seguro. Al fondo del mazo, falso, apología. Vale, Acuario, estas cartas son fuertes porque aquí ya no estamos viendo solo sentimientos. Estamos viendo las verdades ocultas que esta persona no dice durante el contacto cero. Parece alguien que está luchando contra sí mismo todo el tiempo. La primera carta dice mantener una promesa. Esto me está hablando de alguien que, aunque esté lejos, sigue sintiendo un vínculo contigo. Aquí yo estoy viendo una promesa emocional no cumplida. Algo que esta persona dijo, insinuó o hizo sentir y que todavía le pesa por dentro. Porque, aunque haya silencio, esta persona siente que quedó algo pendiente entre vosotros, como si una parte de él o de ella supiera que todavía no terminó realmente la historia. Después sale, te atrapé. Aquí siento algo muy intenso, porque esta carta habla de secretos, sospechas o cosas que no se dijeron claramente. Puede ser que esta persona ocultara emociones,
hablara con otras personas sin que tú lo supieras, jugara o aparentaba indiferencia o incluso intentara manipular ciertas situaciones para no perder el control. Pero lo más fuerte es que siento que esta persona cree que tú descubriste cosas sobre él o sobre ella, como si sintiera que ya no podía esconder quién era realmente contigo, y eso le incomodó muchísimo. Luego dice controlarse, y esta carta literalmente grita represión emocional. Esta persona está intentando controlarse constantemente para no buscarte, para no escribirte, para no volver impulsivamente, porque aunque por fuera parezca frío o distante, por dentro hay muchísimo movimiento emocional y siento algo muy concreto. Varias veces ha querido romper ese contacto cero, pero se frena a sí mismo o a sí misma. Por orgullo, sí. Por miedo, también, pero sobre todo porque siente que si vuelve ya no podrá fingir que no siente nada. Después dice, separándose. Aquí veo algo clarísimo, que esta separación no fue tan sencilla como aparentó. Yo siento a alguien que intentó convencerse de que alejarse era lo correcto, como si hubiera querido cortar emociones antes de sentirse todavía más vulnerable. Pero esta carta tiene mucha tristeza, porque aunque tomó distancia emocionalmente, no logró desvincularse de ti. Y eso conecta muchísimo con la siguiente carta que dice, el encuentro equivocado. Esta carta siento que tiene muchísima profundidad, porque aquí estoy sintiendo que esta persona intenta repetirse una mentira. Esto no debía pasar. Nos conocimos en el momento incorrecto. Todo habría sido diferente en ciertas circunstancias. Es como si intentara racionalizar o convencerse de que la conexión, o sea, no era para tanto, para no aceptar la intensidad real que siente contigo, porque sinceramente no parece que piense que tú fuiste un error. Parece más bien que le asusta que haya sido demasiado importante. Después me aparece la carta que dice grabación. Aquí veo algo muy claro. Esta persona guarda recuerdos tuyos, muchísimos más de lo que imaginas. Conversaciones, audios, fotos vuestras, frases, memes, vídeos, incluso momentos pequeños que siguen repitiéndose en su cabeza. Pero además esta carta habla de una futura expresión emocional, como si tarde o temprano hubiera algo que necesitara decirte. Esta persona se está guardando demasiadas cosas, porque después aparece la carta de falso. Esta carta es durísima porque habla directamente de máscara emocional. Esta persona está fingiendo estar mejor de lo que realmente está. Finge indiferencia, seguridad, que el contacto cero no le afecta. Pero es exactamente eso, una máscara. Por dentro hay emociones muchísimo más profundas de las que deja ver. Y de hecho, la siguiente carta me lo confirma totalmente, seguro. Aquí siento a alguien obsesionado con protegerse emocionalmente. Esta persona necesita sentir control y seguridad antes de volver a acercarse a ti. Tiene miedo al rechazo, a perder el control emocional y a sufrir de más. Por eso se esconde detrás del silencio, porque siente que si habla contigo, todas las emociones que lleva reprimiendo van a salir de golpe. Y la última carta cambia muchísimo la energía de toda la lectura, porque pone apología, porque al final de todo, debajo de todas esas máscaras, el orgullo y su silencio, aparece la culpa. Esta persona sabe que te hizo daño, sabe que hubo cosas mal gestionadas, sabe que te falló emocionalmente en algún momento, y lo fuerte es que yo sí veo intención de disculparse o de arreglar algo en el futuro. Tal vez no ahora, inmediatamente, pero porque sigue bloqueado emocionalmente, pero estas cartas no parecen las de alguien que ya cerró la historia. Son las de alguien que sigue atrapado entre el amor, el miedo y el orgullo. Y sinceramente la sensación final de esta tirada es que el contacto cero está siendo mucho más duro para esta persona de lo que jamás admitiría en voz alta. Ahora sí, vamos a entrar en la parte más intensa de toda la lectura. Vamos a preguntar directamente al tarot qué fue lo que realmente pasó para llegar a este contacto cero, cómo está llevando esta persona la distancia y el silencio, y quién tiene más posibilidades de romper ese contacto cero primero. Porque aquí siento que hubo muchísimo más que una simple discusión o un alejamiento. Aquí siento emociones reprimidas, orgullo, heridas, silencios y cosas que nunca llegaron a decirse del todo. Sale el diablo, el 10 de bastos, el carro,
la justicia, el 5 de oros, el 7 de bastos, el as de oros, el as de bastos, la suma sacerdotisa, el 8 de copas, al fondo del mazo el 8 de bastos. Acuario, esta lectura tiene una energía muy pesada emocionalmente. Aquí no veo un simple contacto cero por orgullo, por aburrimiento. Aquí siento dos personas que sintieron demasiado y precisamente por eso todo acabó explotando. La historia empezaba con el diablo y sinceramente esta carta cambia completamente el tono de esta lectura, porque el diablo no habla de una conexión tranquila. Habla de obsesión, de apego emocional, de deseo incontrolable, de una conexión que se mete debajo de la piel. Aquí siento que hubo una intensidad muy difícil de manejar. Lo más fuerte es que probablemente al principio todo parecía un juego emocional que podían controlar, pero poco a poco se volvió algo muchísimo más profundo. Yo veo muchísima química aquí, muchísima atracción, pero también veo dependencia emocional, silencios tóxicos, orgullo, celos o una dinámica de juegos mentales donde uno intentaba esconder lo que sentía mientras el otro cada vez se involucraba más. Y lo peor es que esta persona se acostumbró a sentirte como una adicción emocional, porque después sale el 10 de bastos. Esto es una energía muy pesada porque llegó un momento donde todo se volvió demasiado pesado. Las emociones empezaron a acumularse, las discusiones, las dudas, las inseguridades, las cosas no habladas. Y esta persona empezó a sentir que llevaba un peso enorme dentro. Pero escucha esto porque es fuerte. No parece que el peso fueran solo los problemas entre vosotros. Parece que el verdadero peso era todo lo que empezó a sentir por ti. Porque esta persona intentó luchar contra la conexión muchísimo tiempo. Y ahí me salía la carta del carro. Aquí no es ya no me importas. El carro me habla de alguien huyendo de lo que siente para no perder completamente el control. Es una energía de necesito alejarme porque esto me está superando. Y sinceramente siento que el contacto cero fue una decisión impulsiva o desesperada para intentar recuperar estabilidad emocional. Pero el problema es que alejarse físicamente no hizo desaparecer esta conexión. Y eso se ve clarísimo con la carta de la justicia, porque aquí llegó un momento de realidad brutal. Algo pasó que obligó a poner límites. Puede haber habido una conversación fría, decepciones, verdades ocultas, comportamientos injustos o heridas emocionales acumuladas. Pero la justicia me está hablando de karma. Esta persona sabe perfectamente que hubo cosas que hizo mal, sabe que te hizo daño, sabe que no estuvo a la altura en algunos momentos y aunque no lo diga, se juzga muchísimo con esta carta a sí mismo por cómo acabaron las cosas. Luego, con el 5 de oros, aquí ya se rompe toda su fachada, porque esta carta me habla de vacío emocional, de pérdida, de sentirse solo, incluso rodeado de gente. Aquí yo siento una persona que intenta seguir con su vida, pero emocionalmente siente tu ausencia, como mirar el móvil esperando algo, como pensar en ti por las noches, intentar distraerse pero terminar recordando conversaciones, momentos o incluso pequeños detalles tuyos. Y lo más fuerte del 5 de oros es que habla de alguien que no se siente bien con la distancia. Después me aparece el 7 de bastos, que es una energía defensiva. Me muestra cómo lo está llevando ahora mismo, completamente a la defensiva. Esta persona está luchando contra sí misma constantemente, quiere controlar lo que siente, aparentar fortaleza, convencerse de que puede seguir adelante, pero emocionalmente se siente agotada, porque el 7 de bastos habla de alguien que se protege porque siente que si baja la guardia se derrumba. Y ahora vienen las cartas más importantes de la tirada. El as de oros y el as de bastos me habla de inicios. Dos ases juntos no salen porque sí, y menos en una lectura de contacto cero, porque los ases son inicios, como te he comentado, portales, energía nueva, oportunidades que todavía no están cerradas y que todavía no estás viendo. El as de oros dice que todavía existe posibilidad real de construir algo. Habla de una oportunidad sólida, más madura, más estable y más sincera. El as de bastos
Aquí sigue habiendo una llama vivísima, atracción, deseo, impulso, ganas de volver. Esta persona todavía siente una energía muy fuerte hacia ti físicamente y emocionalmente. Y lo más importante es esto, los ases aparecen después del dolor, como si el tarot me estuviera diciendo, la historia no terminó donde vosotros creéis. Luego me aparece la suma sacerdotisa. Eso explica el silencio perfectamente, porque esta persona calla muchísimo más de lo que muestra. Pero te observa desde lejos, piensa en ti en silencio, analiza todo constantemente. Aquí veo claramente a alguien revisando redes, recordando conversaciones o sintiendo cosas que jamás admitiría fácilmente, porque la suma sacerdotisa es el silencio lleno de emociones escondidas. Luego me aparecía el 8 de copas. Esta carta duele muchísimo porque habla de alguien que se aleja intentando convencerse de que es lo correcto, aunque emocionalmente todavía siga conectado, todavía tenga sentimientos. Es literalmente caminar con el cuerpo, pero dejar el corazón atrás. Y ahora viene lo más fuerte de toda la lectura, porque al fondo del mazo me salía el 8 de bastos. Muestra lo que todavía viene, lo inevitable, la energía que sigue moviéndose aunque nadie la esté viendo. El 8 de bastos me habla de comunicación, mensajes, movimientos rápidos, noticias inesperadas y contacto repentino. Pero esto es muy importante porque el 8 se repite 2 veces y cuando el tarot repite números, insiste. El número 8, te explico, es un número kármico. Habla de ciclos que no están cerrados, de conexiones que vuelven, de emociones que siguen girando aunque haya silencio. Y sí, muchas veces también pueden marcar tiempos. Por ejemplo, 8 días, 8 semanas, 8 meses, incluso el mes de agosto o fechas relacionadas con el número 8. Pero también habla muchísimo de sincronicidades. Así que no me sorprendería nada que alguno de vosotros estéis viendo el número 8 constantemente. Puede ser el 88, el 1118, por ejemplo, el 888, fechas, matrículas, horas repetidas, porque la energía entre vosotros todavía no está completamente cortada. Y sinceramente, lo más fuerte de toda esta lectura no es el contacto cero. Lo más fuerte es que las cartas no muestran olvido, muestran a alguien intentando huir de una conexión que le cambió emocionalmente más de lo que esperaba. Porque hay personas que se van porque ya no sienten, pero luego están las personas que se van porque sienten demasiado. Y esta me habla del segundo caso. Signos que te pueden resonar con esta lectura. Me sale Capricornio, Escorpio, Leo, Cáncer, Acuario, Tauro y Virgo. Y recuerda que estas lecturas son generales, así que toma solamente lo que resuene contigo y deja ir lo que no. Y si quieres una lectura privada conmigo muchísimo más profunda, extensa y adaptada completamente a tu situación personal, tienes mi contacto en la cajita de descripción para que puedas agendar conmigo y responderé a tus dudas lo antes posible. Acuario, vamos a cerrar esta lectura con el mensaje de los ángeles del amor para ti. ¿Qué necesitan decirte sobre esta conexión? Finanzas y trabajo. Su vida amorosa pasa en este momento por problemas financieros. Seguro que es ella, la pareja que está buscando es alguien que ya conoces. Deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás. Deje que se marche su ex, es hora de purificar su energía. Flirteo, regale a los demás su energía desenfadada. Atracción, atrae el amor romántico cuando vive el instante presente con plenitud. La primera carta dice finanzas y trabajo, ya te está diciendo algo muy fuerte sobre esta conexión, porque los ángeles del amor aquí no empiezan hablando de sentimientos. Están hablando de preocupaciones, responsabilidades, estrés mental, cargas económicas o incluso obsesión por tener la vida bajo control. Eso significa que esta persona probablemente intentó esconder lo que sentía detrás del trabajo, del cansancio, de sus problemas o de su necesidad de enfocarse en otras cosas, por ejemplo, en lo material para no enfrentar lo emocional. Es como alguien que decía, ahora mismo no puedo con una relación, tengo demasiadas cargas encima, pero el tarot aquí marca algo importante. Muchas veces no era falta de amor, era saturación emocional.
Esta persona parece haber estado intentando sobrevivir emocionalmente mientras hacía como si todo estuviera bien. Y tú seguramente sentías eso, sentías que había amor, pero también una distancia rara, como si esa persona estuviera contigo físicamente o emocionalmente como a medias, y eso desgasta muchísimo. Luego sale la carta que dice, seguro que es él, seguro que es ella. Esta carta cambia completamente la energía, porque después de tanto caos, los ángeles dicen, tu alma ya reconoce esta conexión. No necesitas convencerte más, no necesitas señales más grandes, porque esta conexión dejó huella. Y esto encaja muchísimo con todo lo anterior, las memorias, el contacto cero, la obsesión emocional, los ases, el número 8 que se repetía. Aquí hay energía de vínculo que no se pudo cortar del todo. Es como si, aunque pasen semanas, meses o incluso otras personas, siempre hubiera una parte de ambos mirando atrás. Esta carta también habla de reconocimiento mutuo. Aunque haya orgullo, silencio, ninguno lo diga, las almas ya se reconocieron y eso cambia a las personas para siempre. Luego dice la carta, deje que le ayuden sus amigos. Esta carta me parece durísima emocionalmente porque aquí los ángeles dicen que tú has estado llevando demasiado dolor solo o sola, como intentando entender todo en silencio, intentando ser fuerte, intentando analizar cada señal, cada silencio, cada ida y cada vuelta, y llega a un punto donde el corazón se agota. Los ángeles te están diciendo, no te encierres emocionalmente, habla, llora, desahógate, busca apoyo, porque esta conexión removió heridas profundas. Y también siento algo más. Esta persona probablemente también está hablando de ti con alguien, porque cuando esta carta sale en conexiones así, muchas veces indica que el vínculo sigue vivo en conversaciones privadas, como si esa persona preguntara, ¿tú qué harías? ¿Crees que debería escribirle? Y si ya es tarde, entonces aparece, deje que se marche su ex. Aquí los ángeles te están diciendo que no necesariamente hablan de olvidar a alguien, hablan de soltar el dolor viejo, porque muchas veces una conexión no se rompe por falta de amor, se rompe por heridas que no han sanado. Esta carta parece decir que ambos seguís atrapados entre el dolor y el daño, entre lo que sentís y lo que pasó. Hay resentimiento, decepción, miedo a volver a sufrir, y los ángeles aquí dicen algo muy profundo. No podéis construir algo nuevo mientras sigáis abrazando la versión rota de esta historia, porque quizás seguís amando, pero también seguís recordando heridas antiguas, y eso es lo que lo bloquea todo. Esta carta es literalmente una purificación emocional, como si el universo dijera, antes de reencontrarse, ambos tienen que vaciar el dolor. Y luego aparece flirteo, y es una carta ligera, pero en esta lectura no lo es, porque después de cartas tan pesadas, esta carta trae oxígeno emocional. Los ángeles aquí muestran que la conexión todavía tiene chispa, todavía hay deseo, magnetismo, hay tensión emocional y física, y sinceramente esta carta parece decir que el vínculo no se siente terminado energéticamente, porque cuando una conexión muere de verdad, esta energía desaparece, pero aquí no. Aquí todavía hay ganas reprimidas, curiosidad, atracción, necesidad de volver a sentirse cerca. Esta carta incluso puede marcar futuros mensajes ligeros, indirectas, miradas, reacciones, algún tipo de tonteo o una energía de acercamiento más suave con, sí, como rollo tanteo o una energía así de acercamiento con tonteo después de ese contacto cero, como si el universo dijera, no todo tiene que empezar desde el drama, a veces las historias vuelven desde algo pequeño. La última carta dice atracción, y este final es fuerte porque los ángeles literalmente cierran la lectura diciendo que esta conexión sigue atrayéndose mutuamente, pero no solo desde lo físico, energéticamente, mentalmente, espiritualmente, aunque haya silencio os seguís pensando. Si hay distancia, seguís sintiéndoos incluso en la distancia. Esta carta tiene un mensaje muy profundo para ti. No pierdas tu luz esperando, porque cuanto más recuperas tu energía, más fuerte te vuelves magnéticamente. Los ángeles no quieren verte destruido o destruida por esta historia, quieren verte brillando otra vez, porque ahí es cuando todo cambia. Y lo más impresionante es cómo termina toda la lectura. Primero hablan de dolor, luego de reconocimiento, después de sanar y finalmente de atracción. O sea, la energía pasa de ruptura a reconexión emocional y sinceramente parece una de esas
de esas conexiones que intentan separarse, pero el vínculo sigue encontrando el camino de regreso. Y si esta lectura resonó contigo, no olvides suscribirte a Alma y Destino porque no cuesta nada y ayudas muchísimo a este canal. Y si ya estás suscrito, gracias de corazón por estar aquí una vez más. Especialmente a mis acuarianos. Vosotros tenéis un alma increíble, aunque améis en silencio. Les mando muchísimo amor, muchísima luz y recordar que lo que es para vosotros siempre encuentra el camino de regreso. Os mando muchísimo amor. Hasta vuestra próxima lectura.